Hola, hoy día vengo con una cosita súper distinta. Esto es más bien una plática espontánea. Sucede que hablando por ahí entre la astrología y cosas de la vida, así como correlacionándolas, surgió en la conversación la necesidad de explicar la diferencia entre integrar o no integrar algo y los estándares, estereotipos que se implantan en los símbolos y se suelen dictar como sentencias en vez de como posibilidades. Entonces quiero hablar de eso y aclarar un poquito. La vida tiene una cosa que se llama libre albedrío. Y si es verdad, eso nos abre muchas posibilidades al punto que en nuestra imaginación todo es posible. Pero en la realidad existen los hechos, existe la materia y existen los límites. Existe la posibilidad, desde la astrología más psicológica y evolutiva, de que a uno, se nos enseña a través de ella que uno debiese integrar las cosas en su vida. Sí, esto implica una aceptación que muchas veces es muy dolorosa. En cambio, en la parte tradicional a uno le sentencian algo. Por ejemplo, Marte es un planeta de acción que genera conflicto, pelea, complicaciones. Es un maléfico menor, pero también significa, se asocia a lo que es la masculinidad o la sexualidad. Esta palabra, Marte, significa muchas cosas. Pero depende de cómo uno lo integre, es cuál de todas esas expresiones va a tener y en qué momentos, porque a veces Marte va a agarrar un sentido y otras veces va a agarrar otro sentido, pero no suelen ser todas al mismo tiempo. Puede que sí, pero no siempre es así. Les explico esto porque si yo decido rechazar una energía en mi vida y está en mi carta, esa energía me va a llegar desde afuera, ¿ya? En cambio, si yo decido aceptarla, a pesar de lo mucho que me cuesta, y decido integrarla, me va a llegar menos desde afuera porque yo también la voy a estar manifestando. ¿Cuál es el problema? Que a veces uno lo intenta y no le resulta porque no le resuena. ¿Y por qué no resuena? Porque, por ejemplo, puede estar en una tensión en una cuadratura. Por ejemplo, algo muy común, si yo tengo un planeta en un signo con el que yo resueno y me siento más afín, pero tengo otro planeta en el signo anterior o el que sigue, entonces es muy posible que eso me genere cierto roce, cierto choque. Y es como, oh, yo no quiero esto en mi vida. Y existe la posibilidad, que es lo que siempre sugiero en las cosas, de encontrar alguna actividad para canalizar esa energía a nivel personal y no atraerlo tanto de la manera que genera molestia. Pero también existe la necesidad de aprender a soportar, lamentablemente, aquello que nos toca. Sí, hay periodos en que nos tocan ciertas cosas y uno se enfrasca desde el punto de vista mundano, terrenal, de ay, esto me tiene chata, esto no lo soporto, ya no lo quiero más, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero es una señal, tú puedes tomarlo como una señal para que, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué significa esto? De hecho, justo antes de esa conversación me estaban pasando cosas que me estaban estresando e irritando mucho y estaba pensando en, ¿y si esto es para que yo deje de hacerme cargo de esto, que no es mi responsabilidad, y se lo haga sí o sí, obligar a los demás, a los que les corresponde esta responsabilidad, tomarla, porque ya lo he hecho antes. Yo antes me tomaba responsabilidades que no me correspondían hasta que me cansé y dije, basta, yo no me tomo más esta responsabilidad, que la tome la persona que le corresponde. Y fue un proceso muy desagradable, muy doloroso, porque tenía que soportar algo que no quería soportar, pero a la larga efectivamente estas personas tuvieron que empezar a hacerse responsables o les iban a pesar las consecuencias. Ahora, ¿cuál es el problema? Que efectivamente puede pasar que las personas traten de traspasarnos la culpa a nosotros. Entonces es como, no, si uno es consciente de que está haciéndose responsable de lo que sí le corresponde y que de hecho puede estar haciendo más de lo que le corresponde por tratar de hacer un bien, uno podría quedarse con la conciencia tranquila porque no es mi culpa. Los demás pueden estar tratando de traspasarle a uno la carga porque no se quieren hacer responsables. Y esto, un poco por Plutón retrógrado entrando de nuevo a Capricornio, me hizo ver con mayor claridad que a veces uno
O sea, estamos animalmente, instintivamente hechos para repudiar la muerte y para querer luchar contra ella, o contra las despedidas, contra las separaciones. Entonces, tenemos esta costumbre de verlo como algo negativo, como algo malo. Pero a veces cuando uno fuerza demasiado la permanencia de una relación, con lo que sea, no solo entre humanos, puede ser con animales, con plantas, con lo que sea, con un objeto también. Si uno fuerza sostener algo, lo que uno provoca es pudrición dentro de uno. La vida empieza a desgastarte cada vez más porque el universo tiene una manera de funcionar, las cosas tienen un ciclo, en el mundo material, terrenal, las cosas tienen un ciclo y es importante, por más que duela, esto un poco con el, así como despidiendo el nodo sur en Escorpio, que uno aprenda a soltar. Es demasiado importante y va a ser súper necesario aprender a soltar para poder aprovechar mejor el cambio nodal que viene hacia Aries y hacia Libra, porque si yo no aprendo a soltar las cosas, yo no voy a aprender a negociar las cosas, porque voy a estar tan apegado a algo que voy a preferir complacer cosas que me hacen daño, porque me da miedo autovalerme, que es algo que va a pedir el nodo norte en Aries. Sugiero mucho aprovechar esta retrogradación aquí en Capricornio, Saturno retrógrado también. Pronto me parece que Urano también se va a unir a las retrogradaciones, entonces aprovechar esta instancia para empezar a ver que, oye, de verdad esto está pudriéndose en mi vida, de verdad esto me está haciendo mucho daño, de verdad están las señales ahí cacheteándome, diciéndome, oye, esto ya es evidente, ya no da más. Entonces va a ser importante hacer esos juicios en base, de nuevo, a lo que uno desea construir en su vida. Y sobre todo si desea que se sostenga, porque este Plutón hace que lo que no se puede sostener porque ya está demasiado podrido y rancio y se va a caer igual, se te va a caer igual, guste o no guste. Entonces si te estancas en un espacio donde solo te vas a pudrir, bueno, la decisión es tuya. Si eso es lo que quieres y lo prefieres, que así sea. Pero si no, puedes salir de ahí. Probablemente el proceso va a ser doloroso porque tal vez implique entrar en espacios nuevos, desconocidos, o que a uno le generan mucho miedo, mucha ansiedad, pánico, porque ¿qué voy a hacer yo aquí con esto? Y me irá bien y todas esas cosas. Eso, esta charla es principalmente para decirles que lo que uno integra a su vida es decisión personal y todo aquello que está como destinado en nuestras vidas, porque hay cosas que eso nos enseña la astrología tradicional y se ve mucho en las historias de los griegos, en esos libros donde visitaban al oráculo y el oráculo les dice está prohibido ver el futuro para los humanos, y es porque los humanos no saben manejar las condiciones que les depara el futuro, pero el aceptarlas en vez de luchar contra ellas permite esas posibilidades que ofrece el libre albedrío, que en el fondo es la creatividad, la capacidad de ver nuevas posibilidades, otras perspectivas, otras maneras de llegar a lo mismo, pero de una manera que no sea tan desagradable para uno, en cierto modo. Entonces eso, considérenlo. Esa es la ley de proyección también. Si yo no integro esto en mí, me va a llegar desde afuera y esa persona me lo va a reflejar a mí. Por ejemplo, si una persona no quiere integrar un planeta en su vida, ese planeta le va a llegar desde afuera. O le va a llegar a través de alguien o algo, o le va a llegar a través de una situación. Pero esa energía se tiene que manifestar porque es como que está escrito que debe ser así, porque el universo tiene una situación, un contexto completo que abarca mucho más que el planeta Tierra, que hace que las cosas estén en permanente funcionamiento y balance, que el humano todavía no es capaz de dimensionar y comprender completamente. Así que eso, se los dejo por si acaso quieren reflexionar sobre esto mismo, y que tengan un excelente día, semana, mes, año, etc. Todo que les vaya muy bien. Adiós.